Muy buenos días, familia aliancista. Es tan grato para nosotros podernos encontrar nuevamente con ustedes. Buenos días, pastor. Buenos días, pastora. Es igualmente agradable para mí el tener la dicha y la oportunidad de una vez más, un domingo más, encontrarnos con cada una de las familias desde sus hogares, viviendo esa experiencia de la confinación y del aislamiento preventivo. Gracias, pastora. Vamos en esta mañana a trabajar un tema que he considerado muy pertinente para estos tiempos y que nosotros como iglesia podamos igual manejarlo con mucha responsabilidad. Y le he titulado este tema Paciencia clave para lograr ser paciente. Y quiero invitarles para que vayan a sus Biblias en el Salmo 130, versículo 1 al 8. Vamos a leer en la versión de las Américas. Dice así el Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas de la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en Él hay misericordia, y en el Señor hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Gracias, pastora, por su lectura. Al igual, cada uno de nuestros hermanos están llevando allí la lectura de este capítulo que es tan relevante para nosotros como iglesia en este tiempo. Pastora, usted ya que ha trabajado durante un tiempo considerable con niños en instituciones educativas y has trabajado también a nivel regional y a nivel nacional con los niños, me gustaría que nos recordara algunas características de la conducta, de cómo actúan los niños frente a ese tema del esperar o de la paciencia, que es tan bueno que lo tengamos en cuenta, porque de todas maneras tenemos nuestros niños en casa, en el barrio hay niños, algunos tienen sus nietecitos muy distantes y es bueno entender el por qué ellos se comportan de esa manera y cuáles son las palabras o frases que comúnmente ellos mencionan, que están dentro de sus características. Sí, me sonrío porque es que los niños son muy especiales y gracias a Dios por los niños que nos transmiten vida y esperanza. Pero una característica muy especial, pastor, que tienen los niños es que a ellos les gustan las cosas inmediatamente, porque ellos piensan que solamente es decir y ya pueden adquirir lo que ellos están pidiendo. Por ejemplo, ellos dicen, mami, ya llegué, o mami, ya quiero salir, o mami, yo quiero ir a jugar al parque. Y ellos dicen, mami, ya hice las tareas y en serio las hacen rapidito porque ellos quieren pues hacer eso que tanto les divierte, hacerlo ya. Y la televisión para ellos, los programas de niños, también ellos les gusta, entonces ellos hacen rapidito sus responsabilidades y quieren ya tener las cosas. O por ejemplo, si uno les llega a prometer un helado, dice, bueno, si te portas bien o si esta semana te va bien en el colegio, entonces te prometo un helado. Y resulta que ellos no se les olvidan nuestras promesas. Nada. Ellos dicen, mami, papi, ya quiero mi helado, mami, papi, ya. ¿Y mi helado? ¿Dónde está? O ya lo podemos, por favor, papi, vamos a comprarlo de una vez. Correcto. Entonces, a medida, pastora, que crecemos, aprendemos como seres humanos a esperar, ¿verdad? Sí. Y cuéntenos de un profesional, el médico, ejemplo, él espera, ¿qué tiempo para poder llegar a ser médico? Bueno, de verdad que todos, yo diría que profesionales, somos todos aquellos que desempeñamos alguna labor, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de una madre es profesional en su trabajo, en sus quehaceres,
el médico es profesional en su labor y cada quien en su labor entonces tiene que capacitarse, tiene que esperar. Por ejemplo, ¿cuánto añora uno cuando empieza una carrera tener ya su diploma, su certificación, ¿verdad? Pero hay que cumplir unas metas, hay que hacer unas tareas, hay que esperar a llegar a ese punto tan importante de la vida. Has dicho algo interesante, esperar, esperar y esperar. Y los padres, en cierta manera, guardan la esperanza si algún hijo se ha ido, el que él regrese, ¿sí? Sí, claro. Porque es la satisfacción más grande, el poderle ver, el poderle felicitar por sus éxitos. Y nosotros como personas esperamos cosas que valgan la pena hacerlas. Y en el proceso aprendemos a ser pacientes, esperar, procesar toda una información para luego ejecutarla y así llegar a ese término de lograr lo que tanto hemos esperado. Bien, gracias pastora por su aporte, creo que es importante en este tema que nos compete hoy. La pastora leyó en el Salmo 130, versículo 1 al 8, y creo que es de suma importancia el que ustedes puedan seguir con nosotros esa lectura para la comprensión de ese tema. Y recuerdo el tema, paciencia clave para lograr ser paciente. Y dentro de los 8 versículos hay uno que me llama poderosamente la atención y es el versículo número 5. Y dice el salmista, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y aquí encontramos a una persona pronunciando una oración penitencial y como algo así, un ruego personal, y él rogaba en pos de algo. El salmista aquí ruega en pos del perdón. Y podemos identificar en el texto, al leerlo, angustia en él, podemos identificar desesperanza. Y esto que sentía o que estaba viviendo el salmista era compartido por la nación a la que él pertenecía, por los que le rodeaban. Posiblemente estaban sus amigos allegados, estaba la corte y en tantas personas que eran importantes para la nación. Y el salmo vino a ser apropiado para los grupos o familias que sufrieron el impacto del peregrinaje luego del exilio. No fue fácil para ellos el vivir en un tiempo de cautiverio. No fue fácil para ellos el vivir subyugados. Ellos sufrieron, vivieron el rigor de ello. Pero luego de salir de ese estado en el que se encontraban, peregrinaron. Y en ese peregrinaje, tanto el salmista como los grupos o familias que iban con él vivieron, compartieron ese momento de angustia y ese momento de desesperanza. En el versículo 1 y 2 hay algo que me ha llamado igualmente la atención de forma muy clave, y es que en el penitente hay un clamor, y dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Aquí el orador está todavía clamando desde lo profundo, incluso él continúa clamando hasta que finaliza el salmo, y la palabra siempre es clamor, la palabra siempre es esperar, la palabra siempre es dar a conocer lo que él estaba viviendo o estaba sintiendo. Mas no era problema para el salmista, porque lo había expresado con mucha claridad y con mucha esperanza. Él clamaba por una necesidad, y creo, mis amados, que así como el salmista clamó por una necesidad y el pueblo se identificó con el salmista, hoy nosotros también nos unimos como iglesia, nos unimos en familia para clamar por una necesidad. Usted y yo sabemos cuál es esa necesidad, no solo es a nivel individual, sino también es colectivo, iniciando de las familias, los pueblos, la misma nación entera y otras naciones
tienen sus necesidades. Por eso no podemos detenernos en el clamar, ¿verdad, pastora? Debemos siempre seguir, perseverar. Constantemente. El versículo 3 y 4, aquí el salmista hace mención a una seguridad que había en su corazón, y era que tanto él como el pueblo serían perdonados. Y él declara, pero en ti hay perdón. No solo el salmista se menciona a el problema, sino que también con seguridad él menciona, Señor, en ti hay perdón. Y aquí tenemos que hablar de la universalidad del pecado. Y esa universalidad del pecado es tratada de una manera poderosa en la afirmación de que nadie pudiera ser justificado si Dios señalara cada pecado en lugar de borrarlos. Nadie puede escapar ante el pecado, ante cualquier acto que haya cometido. Nadie puede escapar, mis hermanos. Si Dios quizás señalara el pecado de cada uno, sería de manera horrorosa lo que viviríamos. Pero mira que Él no está fijando tanto el pecado, sino la actitud del pecador. Y cuando el pecador dice, reconoce en ti hay perdón, Él está dispuesto a borrarle todos sus pecados. El segundo aspecto que es interesante, lo que está viviendo el mundo. Un mundo apartado de Dios, un mundo que no reconoce la grandeza de Dios. Quizás en estos momentos, por la crisis que estamos viviendo, muchos se han acercado a Dios. Porque no han encontrado, no han encontrado otra salida. Y gracias, verdad, a Dios por ello, porque si no fuera así, no hubiera perdón, ni no hubiera tampoco de parte de Dios el borrar sus pecados. Y la única esperanza, entonces dice el salmista, se halla en el perdón de Dios, y que a su vez aviva su sentir maravilloso en el pecador perdonado. El salmista habla desde su experiencia unido al pueblo, y creo, mis hermanos, que hoy nosotros estamos en esa misma posición. Hoy, juntamente con el pueblo colombiano, juntamente con mucha gente en diferentes naciones, que quizá usted tenga alguna conexión, tenga la oportunidad, mi hermano, de comunicarse con ellos, a ellos también Dios les extiende el perdón. Y él decía, bueno, yo me siento maravillado porque como pecador soy perdonado de mi culpa, soy perdonado de mi error. Y ese mensaje también puede llegar a mucha gente, a sus amigos, a sus vecinos, aquellas personas que están angustiadas, aquellas personas que no tienen esperanza. El salmista tenía una convicción bien fuerte en que el Señor es perdonador. El versículo 5 y 6, el salmista hace mención a algo expectante, y es la expectativa de la esperanza. Y dice el salmista, esperé yo a Jehová, pero agrega, en su palabra. Y aquí hay un sentimiento expectante. Y ese sentimiento expectante está enfatizado en la repetición de algunas palabras, y alguna de ellas es, esperé. Hay una expectación. O sea, vale la pena esperar. Y voy a ver qué va a resultar del hecho de yo esperar. Posiblemente podría ser como el escenario en el que se movía igualmente el salmista. Y todo el ser del adorador, ahí dice su alma, y se halla dedicada a una diligente espera. Mire que el salmista no fracciona. El salmista dice, solamente espero en mi espíritu, solamente espero en mi cuerpo. Él dice en mi alma, o sea, en el ser integral. Había dedicado una diligente espera. Incluso espera por el Señor más que los centinelas a la mañana, cuando están de guardia sobre las murallas, quizás en la garita, cuando el alivio del cambio de la guardia se hace. Es la experiencia de algunos guardianes, algunas personas que han experimentado eso en cárceles o en diferentes lugares. Para ellos, el ver amanecer cuando han trasnochado es
algo muy esperanzador porque terminan su turno y tienen la oportunidad de descansar. Asimismo, era para el salmista. Él estaba dedicado a una diligente espera. Versículos 7 y 8, aquí encontramos, cerrando con broche de oro, la aplicación. Y la aplicación va para Israel, pero también para la iglesia en este tiempo. Y dice el texto, espere mejor. El salmista venía diciendo, esperé yo al Señor, sino más bien en el verso 7 y 8 hay una expresión donde desafía al pueblo y le dice, espere Israel a Jehová. Es como un SOS, ¿verdad? Un llamado de atención. Así como yo esperé, así los voy a contagiar de esa esperanza también a ustedes. Los pensamientos del salmista se dirigen a otros. O sea que él comparte su confianza con mucho entusiasmo. ¿Cómo le parece, pastora? Y es que el versículo nos da una grande razón por la cual confiar en el Señor, por su misericordia. Correcto. ¿Verdad? Por su misericordia y abundante redención del Señor. Y el salmista aquí puede afirmar que Dios redimirá a Israel. Mis queridos, era la promesa de Dios para el salmista y el salmista una vez más retoma esa palabra y es para aplicarla hoy. Si Dios redimirá a Israel como nación, también Dios redimirá a Colombia. Amén. Dios redimirá a muchas naciones de todos sus pecados. La pregunta aquí como del millón, pastora, para ir cerrando es, ¿qué debe hacer todo colombiano o todo habitante sobre el planeta Tierra, de diferentes naciones, para que esto suceda? ¿Qué debe de hacer? Número 1, cada persona debe entender que Dios tiene un amor extensivo para su vida, ¿sí? Recuérdenos mejor, pastora, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí involucra a todas las personas del mundo. Raza, nacionalidades, todo. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en primer lugar, lo que debe hacer todo hombre es entender que Dios les ama, ¿verdad? Y vamos a seguir dando a conocer a la gente el amor de Dios. Nosotros, iglesia, no nos vamos a detener. El mensaje central de la palabra es el amor de Dios a toda raza, a todo hombre, a toda persona, a todo ser que existe sobre el planeta Tierra. Nuestros vecinos, nuestros familiares, démosle entender que Dios les ama. Lo segundo que debe de hacer cada persona es aceptar que tienen un problema. Todo ser humano que anda a la deriva tiene un problema. ¿Y cómo se llama el problema según la Biblia? Pecado. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque a veces pensamos que la palabra pecado es matar, ¿cierto? Hacer cosas terribles, pero a veces cuando mentimos, cuando engañamos a alguien, cuando tenemos un pensamiento de venganza, ahí estamos fallando. Y aún más, el mundo que está alejado de Dios es pecado, estar alejado de Dios. Cuando Dios es el creador, cuando Dios es el quien provee para cada una de las necesidades. El tercer paso que debe dar todo colombiano para que suceda la redención de sus vidas es reconocer que el remedio es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué dice Romanos 5:8, pastora? Dice, mas Dios muestra su amor en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, colombianos, argentinos, italianos, españoles, norteamericanos, europeos, asiáticos. Dios mostró su amor para que todo aquel pueda acceder a su amor a través de Jesucristo. Y el cuarto paso, la cuarta cosa que debe saber y hacer todo colombiano para ser redimido es recibir en su vida a Jesús como su Salvador y Señor. Juan capítulo 1, el verso 12.
Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 2 pasitos. Mas a todos los que le recibieron. Amado hermano, necesitamos hoy más que nunca instar a nuestros amigos, familiares y conocidos a recibir a Jesucristo y a recibirlo en su vida y que Él se mantenga como el Salvador y el centro de su vida y el Señor. Pero además de recibirlo, segundo paso, creerle a Él, creerle a su palabra, creer que en Él hemos esperado y que Él es el único que puede proporcionarnos la salvación y la vida eterna. Y así vamos a obtener la redención, el perdón, la sanidad a nivel de Colombia, y no será para nosotros problema la pandemia. Seguiremos esperando en el Señor porque Él tiene el control de todo. Mi amado, Dios no está limitado al tiempo. Requiere que tengamos una fe madura, que tal vez incluya retrasos que para muchos de nosotros parecen pruebas. Pero no olvidemos que la paciencia es una señal de esa madurez y una cualidad que solo puede desarrollarse con el transcurso del tiempo. Y encontramos en la Biblia algunas oraciones que denotan acción de espera y personajes bíblicos. Tenemos a Jacob. Jacob, pastor, esperó 7 años para tener esposa. Y mire que aunque fue engañado por su futuro suegro, él trabajó otros 7 años. Ay, Jacob. Obtuvo lo que quería. Esperó y obtuvo lo que quería por la misma espera. Los israelitas esperaron 400 años para ser liberados. 400 años para ser liberados. Eso es desarrollar paciencia. Eso es aprender a esperar en el Dios liberador. Moisés aguardó 4 décadas para ser llamado a liderar. 4 décadas, 40 años. Moisés aguardó para poder ser líder frente a un pueblo. Y después otras 4 décadas para llegar a tierra prometida. Y no entró Moisés a la tierra prometida, pero supo esperar, fue paciente, esperó. Amados hermanos, el salmista en el versículo 6 oró, y él oró al Señor pidiendo paciencia para soportar los tiempos de prueba, y estamos en tiempo de prueba. Quizá nuestra fe está puesta a prueba. Quizá usted, mi hermano, ha escuchado algo que está sucediendo y se avecinan tiempos difíciles. Este nuevo orden mundial que llega va a requerir paciencia. Tenemos que prepararnos, iglesia, porque estos tiempos que están a punto de llegar son tiempos que no hemos vivido, pero esperar en el Señor es fundamental. Y Él pidió paciencia para soportar los tiempos de prueba. Y Él seguía expectante. Él continuaba esperando. Y Él no dejó de creer que vendría mejores tiempos. Y oró por paciencia para ser paciente. Y quiero finalizar diciéndoles, mis amados, Dios rara vez se apura para hacer cosas grandes. Dios rara vez se apura para actuar de manera sobrenatural. Esperar en el Señor es nuestra tarea. Ser pacientes en lo que Dios hará es lo que usted y yo como iglesia debemos llevar a cabo. Vamos a tener un momento de oración, pastora, pidiendo al Señor que nos dé la paciencia para esperar, que nos ayude y poder continuar en esta tarea y en esta labor en la que nos encontramos como iglesia. Oremos, pastora. Padre bendito, en esta hermosa mañana queremos unirnos como familia aliancista, la gran familia aliancista que somos, Señor, en todo el mundo, para darte las gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Recuerdo, Señor, que allá también en el libro de Primera de Pedro, tu palabra dice que la prueba de nuestra fe
Produce paciencia, Padre, porque tú tienes un propósito con cada situación que permites en nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento especial que estamos viviendo en el mundo entero, en el cual tú nos das la oportunidad de conocerte, de amarte, de servirte. Gracias, Señor, por cada testimonio que hemos podido contarle a nuestros amigos, conocidos y vecinos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y tú direccionas esta palabra para que, oh Dios, ella cumpla el propósito en cada una de nuestras vidas. Hoy clamamos, Espíritu Santo, para que quites toda ansiedad de nuestro corazón. Si alguna persona está ansiosa, tu palabra dice que echemos nuestra ansiedad delante de ti y que si tenemos cargas y preocupaciones las ponemos ante tu altar, oh Dios, para descansar y entrar en tu reposo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Queremos recordarles, mis hermanos, para esta próxima semana, no olvidemos Alianza en Casa, que es la oportunidad para fortalecernos en familia, ¿verdad? Un tiempo de compañerismo familiar muy especial que nos ayuda a mantener precisamente nuestra fe puesta en Cristo. Tiempo de oración, una reflexión de la palabra. Y hermanos, hagámoslo en familia. Hagámoslo con los niños, usted que tiene 1, 2, 3 niños, hagámoslo con ellos para que ellos igualmente puedan crecer. Y estamos pidiéndole al Señor que nos ayude para fortalecer los grupos FOD, grupos familiares de oración y vida. No olvide que tu casa debe ser un lugar donde debe haber una familia que ora e imparte vida, porque si no lo hacemos así nos vamos a morir. En Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Pastor, ¿hay algo para los niños durante esta semana? Sí, hay una muy buena noticia, querida iglesia, y es que esta semana hacemos el lanzamiento de la clase virtual de pequeños aliancistas. Bueno. Ya tenemos el video listo, mañana a las 10 de la mañana se está lanzando por las redes sociales, así que todos los niños, todos los prejuveniles están cordialmente invitados para que disfruten de esta clase virtual. También queremos animarles para que descarguen el Descúbrelo en Familia, que es el refuerzo de esta clase para que los niños puedan hacer su tesoro de tracker en casa en ayuda con los papitos. Porque a propósito, pastor, los pastores de la casa son los papitos y ellos deben hacer este acompañamiento que es el propósito de Dios. Gracias, pastora. O sea, iglesia, tenemos todo un material bien diseñado, toda una programación con antelación para que usted como familia pueda entender que estamos muy preocupados por su crecimiento y su fortalecimiento espiritual. No olvidemos, mis hermanos, esta semana es una semana crucial. Mañana domingo, hoy domingo, estaba pensando que era mañana domingo, hoy domingo, entonces estamos recibiendo igualmente, luego de que terminemos esta sección de dominical Alianza en Casa, usted va a recibir el refuerzo con los niños, ¿verdad? Más lueguito, entonces no se pierda por favor esta oportunidad porque está sensacional. Terminamos en familia y ahora siguen los niños, porque los niños son importantes para nosotros como iglesia. Hermanos, gracias por su atención. Dios les bendiga. Que el Señor les guarde, que el Señor les ayude y vamos a seguir creciendo porque somos una familia comprometida con el Evangelio de transformación, que unidos en fe y amor apoyamos al ser humano en su reconciliación.